La venganza de la bibliotecaria. El legado de Córdoba. Suscríbete ahora y dale me gusta a este video si amas las historias de justicia donde la arrogancia muerde el polvo. La risa en la sala del Tribunal 4B era seca, afilada y absolutamente unilateral. Provenía de Patricio Herrera, un hombre que creía que su fortuna de 40 millones de euros lo hacía intocable. Miró a su esposa, Elena, al otro lado del pasillo, una mujer con una chaqueta de punto desgastada de El Corte Inglés, y soltó una carcajada audible cuando ella solicitó un acuerdo justo. Él pensó que ya había ganado, que ella no era más que una nota a pie de página en su épica de éxito. Pero Patricio no sabía que el abogado canoso sentado junto a ella no estaba mirando su reloj. Estaba esperando que el proyector se calentara. En exactamente 5 minutos, un solo documento que apareciera en esa pantalla no solo silenciaría la risa de Patricio, sino que lo despojaría de todo lo que creía poseer. Esta es la historia de cómo la soberbia se encontró con su horma en un polvoriento expediente marcado como el legado de Córdoba. Y el escenario del desastre. El juicio de divorcio de Herrera contra Herrera comenzó en un martes cubierto de lluvia en el Tribunal Superior de Madrid. Para Patricio Herrera, el aire olía a victoria. A sus 42 años, era el director ejecutivo de Rutas Dinámicas, una empresa de software logístico que había revolucionado las rutas de envío en el Mediterráneo. A su derecha se sentaba Julián Torres, un tiburón legal, conocido como el carnicero de Salamanca. «Mantén la compostura, Patricio», susurró Torres. «El juez Aguirre no tolera la chulería. Pero tranquilo, los tenemos acorralados». Patricio sonrió con suficiencia, mirando hacia la mesa de la defensa. Elena Herrera, de 39 años, se veía pequeña en su simple falda negra y su moño austero. Para Patricio, se veía exactamente como la describió en los documentos. Una dependiente, una reliquia. Junto a Elena estaba su abogado, don Amadeo Díguez. Si Julián Torres era un tiburón, Amadeo era una anémona. Tenía 70 años. Su maletín de cuero estaba cubierto con cinta adhesiva y sus manos temblaban mientras barajaba papeles. «Es casi patético», masculló Patricio. «Contrató a Díguez. ¿Estamos seguros de que necesitamos ir a toda máquina?» Siseó Torres. «Quiere equidad. Quiere una participación en Rutas Dinámicas. ¿La aplastamos o seguirá volviendo? Demostraremos que ella no contribuyó absolutamente nada al negocio». «Eso es fácil», se mofó Patricio. «Lo suficientemente alto como para que el taquígrafo judicial levantara la vista». Porque es la verdad, cuando el juez Aguirre entró, Elena finalmente levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Patricio. Él esperaba ver miedo o lágrimas. En cambio, vio algo que lo incomodó por un breve segundo. Sus ojos eran planos, fríos, como la superficie de un lago profundo, donde algo se movía justo debajo del agua. «Está de farol», pensó Patricio. «No tiene nada». 2. La falsa fundación. Para entender la seguridad de Patricio, hay que saber que cuando se conocieron hace 15 años, él era un coder frenético endeudado en un garaje de alquiler. Elena era una bibliotecaria tranquila y estudiosa con pasión por la historia archivística. Durante los primeros 5 años, ella pagó el alquiler, la comida e incluso los servidores que él usaba para la versión beta de su software. Ella conducía un Seat viejo para que él pudiera alquilar un Audi y así impresionar a los inversores. Cuando Rutas Dinámicas despegó, la dinámica cambió. Patricio empezó a viajar. Barcelona, Milán, Londres. Elena se quedó igual. Prefería la jardinería y su trabajo voluntario en los archivos de la ciudad. No era la esposa trofeo,
que un CEO sentía que debía tener. El final llegó hace 6 meses. Elena lo encontró celebrando su cumpleaños en la sala de conferencias de cristal con su vicepresidenta de marketing, Nadia, de 26 años. Se acabó hace años, Elena, le dijo esa noche. Yo he evolucionado. Tú no. Todavía vives como una bibliotecaria. Yo dirijo un imperio. Patricio presentó el divorcio al día siguiente, bloqueando sus cuentas conjuntas y dejándola con una tarjeta de crédito de 500 € de límite. Quería agotarla. Estamos aquí por el caso Herrera contra Herrera. Hay una disputa sobre la división de bienes, específicamente la valoración de las entidades comerciales, preguntó el juez. Sí, su señoría. Julián Torres se puso de pie. Mi cliente es el único creador y operador de rutas dinámicas. Argumentamos que el negocio es propiedad separada, creado a través de la genialidad singular de mi cliente. Don Amadeo Daige se levantó lentamente. Su señoría, argumentamos que el negocio se construyó sobre una base financiada enteramente por la señora Herrera y otros activos que se aprovecharon sin su consentimiento. Patricio puso los ojos en blanco. La defensa de la esposa solidaria, aburrida y fácil de vencer. Mira este video completo. ¿Crees que el apoyo moral de un cónyuge debería contar como una contribución empresarial? Comenta abajo con tu opinión. 13. El contrainterrogatorio del Broche Torres llamó a Patricio al estrado para dominar la narrativa. Patricio habló con su mejor voz de director de junta. Empecé el código en 2010. Fue una visión singular. Trabajé 18 horas al día. Sacrifiqué todo para construir el algoritmo que ahora potencia el 40% de los envíos en el sur de Europa. Y durante este tiempo, ¿cuál fue la participación de la señora Herrera? Elena, dijo Patricio con un tono trivial. Mantuvo la casa. Cocinó. Pero en cuanto al negocio, no lo entendía. Era una espectadora. El contrainterrogatorio de Amadeo se esperaba débil. El anciano se puso de pie, sosteniendo un papel que temblaba. Señor Herrera, ¿es usted consciente de que en 2012, cuando fue demandado por infracción de derechos de autor, el acuerdo legal de 50.000 euros se pagó con un cheque de caja? Yo creo que sí. Patricio frunció el ceño. ¿De dónde salió ese dinero, señor Herrera? Usted estaba desempleado en ese momento. Asumo que pedí un préstamo. No hay registro de un préstamo, dijo Amadeo en voz baja. Pero hay un registro de la señora Herrera vendiendo una joya. Un broche de zafiros vintage. ¿Lo recuerda? Patricio soltó una risa corta y despectiva. ¿Un broche? ¿Cree que un broche salvó mi empresa? Mire, si quiere 50.000 € de vuelta con intereses, bien, le extiendo un cheque ahora mismo. Pero eso no le da la mitad de mi compañía. No era solo un broche, ¿verdad? Insistió Amadeo. Era una herencia familiar. Era chatarra, espetó Patricio, perdiendo la calma. Basura vieja y polvorienta que obtuvo de su abuela. Ella viene de una línea de granjeros y nadie en la Córdoba rural. No tiene nada, señor Dijes. No más preguntas, dijo Amadeo y se sentó. Patricio regresó a su mesa, guiñando un ojo a su abogado. Había pintado a Elena como una sanguijuela. Su señoría, dijo Amadeo, cuya voz de repente perdió su temblor y se volvió clara y resonante. La defensa no llama a testigos. Un murmullo recorrió la sala. Sin embargo, continuó Amadeo, me gustaría presentar una prueba que fue sellada debido a un acuerdo de confidencialidad que expiró ayer. Levantó un documento encuadernado de su maletín maltrecho, sellado con cera roja e intrincada. Presento al tribunal la exhibición G, la última voluntad y testamento de don Ricardo Alonso y el registro de patente subsiguiente de 1955. Patricio frunció el ceño. ¿Alonso? El nombre le sonaba vagamente familiar. El señor Herrera se burló de los antecedentes de su esposa.
dijo Amadeo, caminando hacia el proyector. Él llamó a su herencia chatarra. Amadeo colocó una transparencia. En la pantalla apareció un documento amarillento, fechado el 14 de octubre de 1900. Arriba se leía: el protocolo de optimización Alonso, un marco matemático para la logística variable. Patricio entrecerró los ojos. En el tercer párrafo, su corazón se aceleró. Las ecuaciones, las conocía. Eran la columna vertebral de rutas dinámicas. Eran el código fuente secreto que él afirmaba haber inventado en un arrebato de genialidad. ¿Qué es esto?, susurró Patricio, pálido. En la década de 1950, un hombre llamado Ricardo Alonso trabajó como secretario de logística en el puerto de Cádiz, dijo Amadeo. Creó una fórmula matemática para predecir retrasos en los envíos. Lo llamó el protocolo Alonso. La diapositiva cambió. Mostraba una foto de un anciano sosteniendo a un bebé. Ricardo nunca vendió su idea, continuó Amadeo. La patentó, la encerró y murió sin mucho dinero. Ese bebé en la foto es su nieta, Elena Alonso, ahora Elena Herrera. Julián Torres se puso de pie, pidiendo objeción. Por el contrario, dijo Amadeo, sus ojos afilados detrás de los bifocales. Tiene todo que ver con la empresa de su cliente. Señora Herrera, ¿le mostró alguna vez a su esposo los viejos diarios de su abuelo? Sí, dijo Elena con voz firme. Hace 7 años, encontramos una caja de papeles del abuelo Archie. Se los mostré a Patricio porque pensé que las matemáticas parecían interesantes. ¿Y qué le dijo él? Me dijo que era... Elena lo miró directamente. Charabia anticuada, gibberish. Y me dijo que tirara la caja. ¿Y lo hizo? No, dijo Elena. Lo guardé. Pero noté que Patricio pasó los siguientes 3 meses encerrado en su oficina, reescribiendo toda su base de código. Amadeo se volvió hacia el juez. Su señoría, hemos contratado a un auditor forense independiente. El algoritmo Sterling tiene una coincidencia del 98% con el protocolo Alonso de Mioing. El señor Herrera no inventó nada. Simplemente tradujo la herencia de su esposa a código informático, la reclamó como propia y construyó un imperio de 40 millones de euros sobre propiedad intelectual robada, declaró Amadeo, su voz resonando en la sala. La sala estalló. «¡Esto es ridículo!», gritó Patricio. «¡Son matemáticas! ¡No se pueden robar las matemáticas!». «Usted construyó el coche», replicó Amadeo, señalándolo con un dedo tembloroso. «Pero ella es dueña del motor, y según las leyes de patentes, ella es dueña de los derechos de cualquier trabajo derivado. Eso significa, señor Herrera, que técnicamente, Rutas Dinámicas le pertenece a Elena». Patricio sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Estaban ante un fraude. «Buh, la estrategia maestra». «No es cero», gritó Patricio, perdiendo su compostura. «Yo soy la cara de la empresa. Los clientes me compran a mí». «En realidad», dijo Elena, interrumpiendo por primera vez y mirando directamente a Patricio. «Los clientes compran eficiencia, Patricio. No les importa tu cara. Les importa el algoritmo». Se puso de pie lentamente. La chaqueta de punto desgastada ya no parecía barata. Parecía el atuendo de alguien que no necesita impresionar a nadie. «Intenté ser justa», dijo Elena en voz baja. «Pedí el 50%. Pedí reconocimiento por los años que te apoyé. Te reíste de mí. Me dijiste que no era nada. Mi abogado, don Amadeo, me aconsejó demandar por la propiedad total de la empresa», dijo Elena. «Me dijo que podía despojarte de todo». Patricio sintió el miedo por primera vez. Se había casado con una bibliotecaria, pero se estaba divorciando de una Alonso. «Pero no quiero dirigir una empresa de logística», continuó Elena. «Yo tengo mis libros. Tengo mi jardín. Te ofrezco un trato, Patricio», dijo Elena,
deslizando un papel por la madera pulida. Puedes quedarte con la empresa. Mantienes el título de CEO. Mantienes la gloria. Pero a cambio, firmarás el 90% de todas las ganancias futuras para mí como tarifa de licencia por el protocolo Alonso. Trabajarás para mí, Patricio, para siempre. Julián Torres leyó el papel. Su rostro palideció. Patricio, esto es un acuerdo de licencia inquebrantable. Si firmas esto, eres esencialmente su empleado. ¿Y si no firmo?, preguntó Patricio con un graznido. Entonces presentamos un requerimiento judicial federal hoy, dijo Amadeo. Cerramos rutas dinámicas por infracción de derechos de autor. Los servidores se apagan esta noche. Sus clientes pierden sus datos de envío. La empresa quiebra en una semana y usted se enfrentará a cargos penales por fraude. Patricio miró a Elena. Ella estaba simplemente esperando. El tiburón del traje Armani, susurró Elena, haciendo eco al apodo que él amaba. Veamos si puedes nadar en una piscina que no posees. Patricio afirmó. Ve. La bajada a los infiernos. El viaje de vuelta a la sede de rutas dinámicas fue una neblina. Patricio se aferró al volante de su Porsche. Se dijo a sí mismo que nada había cambiado. Pero cuando entró al vestíbulo, el guardia de seguridad, Francisco, que solía saludarlo con deferencia, estaba mirando su teléfono. Patricio vio el reflejo en el plexiglas. Una foto suya saliendo del juzgado. El titular estaba borroso, pero la palabra fraude era clara. En el piso ejecutivo, el silencio se extendió desde él como una onda. Todos lo sabían. Sabían que no había escrito el código. Patricio se encerró en su oficina de cristal y se sentó. Intentó autorizar una transferencia de $200,000 $50,000 para la próxima fusión en Tokio. La pantalla parpadeó. Alerta del sistema. Transacción no autorizada. Código de error. 403. Gasto excede el límite discrecional. Estado. Pendiente de aprobación del fideicomisario. «¡Yo soy el administrador!», gritó Patricio a la sala vacía. Su director financiero, Diego, entró temblando. El tribunal procesó la orden a mediodía, Patricio. La nueva estructura de gobernanza está codificada en el sistema. Cualquier gasto superior a 10,000 euros requiere una clave digital de doble firma. Una es tuya, la otra pertenece al accionista mayoritario. ¿Elena?, escupió Patricio. Su apoderado legal, de hecho. Don Amadeo Díez. Tienes que solicitar un formulario de requisición. ¿Tengo que pedir permiso para hacer mi trabajo? Sí. Y una cosa más, Patricio, dijo Diego. La nómina es mañana. Eso excede el límite. Necesitas enviar una solicitud para eso también. Patricio se sentó. Era un niño pidiendo una asignación. Tuvo que rellenar un formulario web justificando el salario del personal. A las 4:48 p.m., su asistente le entregó un fax. Señor Herrera. Solicitud de nómina autorizada. Fondos liberados. Sin embargo, al revisar el presupuesto, noté una partida de 5,000 euros etiquetada como retención ejecutiva de clientes, licores y cenas. La señora Herrera ha marcado esto como un gasto innecesario. El presupuesto para alcohol de oficina queda reducido a 0. Sugiero agua con gas. Es mejor para la tez. Saludos, Amadeo Díez. Fideicomisario. Patricio arrugó el fax. Estaba tolerado. Era solo una figura decorativa. Eque. La trampa del ático. Patricio se fue a su último santuario, el ático secreto en la Torre Lumière de Barcelona, un activo de 5 millones de euros que había escondido bajo una sociedad offshore, Apex Holdings LLC. Elena y su abogado no sabían que existía. Subió al penthouse, pero en lugar del cálido resplandor de las luces, encontró oscuridad.
¡Nadia!, gritó. ¡Nos han robado! Irrumpió en el dormitorio. Estaba desnudo, excepto por una única silla plegable de metal barata, y sentada en ella, con el aburrimiento de quien espera un autobús, estaba Nadia. «No nos han robado, querido», dijo ella, levantándose con sus maletas Louis Vuitton. «Yo lo liquidé, lo vendí todo. ¿Por qué harías eso? Yo tengo el peor día de mi vida». «Ya lo sé», dijo Nadia, comprobando su manicura. «Vi las noticias. El CEO títere es trending topic en Twitter. Todavía soy rico. Todavía tengo este lugar». «No», dijo Nadia, con una mirada que él reconoció, la de un depredador, evaluando a un animal herido. «No son tus cosas. Pertenecen al apartamento. Y el apartamento pertenece a Apex Holdings LLC». Sacó un documento. «Recuerdas haber firmado esto, ¿verdad? Me nombraste el único miembro gerente de Apex Holdings. Diste el control total de la entidad a Nadia Sanz. Eso fue una formalidad. En ojos de la ley, la ficción es realidad si la documentación está firmada», dijo Nadia. «Legalmente, yo soy dueña de este ático. Lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Mírate», suspiró Nadia. «Eres un hombre de 42 años que tiene que pedirle permiso a su ex esposa para comprar una botella de vodka. Ya no eres un titán de la industria. Te amo», ahogó Patricio. «No, no lo haces. Amabas que yo fuera joven y que te hiciera sentir poderoso. Ese hombre ya no existe. Me voy a Dubái. Vendí el ático esta mañana. El dinero ha sido transferido a una cuenta offshore que no puedes tocar. Esto es un fraude. Te demandaré». «Admite en el juzgado que cometiste perjurio durante tu juicio de divorcio. Admite que escondiste 5 millones de euros en activos. Irás a prisión, Patricio. ¿Cómo puedes ser tan fría? Yo te enseñé todo lo que sabes». «Exacto», dijo Nadia. «Me enseñaste que la emoción es una debilidad. Me enseñaste a tomar lo que quiero». En el umbral se detuvo. «Hay una cosa más que debes saber. No se me ocurrió esta idea sola». «¿Quién te llamó?» «Elena», dijo Nadia. Patricio sintió bilis subir por su garganta. «Ella me llamó para decirme que sabía sobre el ático. Aparentemente, encontró los papeles de Apex Holdings hace meses, pero nunca se lo dijo a su abogado. Lo guardó como póliza de seguro. Ella me ofreció un trato», continuó Nadia, saboreando el momento. «Me dijo: Nadia, puedes quedarte con el dinero. Vende el apartamento. Quédate con todo. No te demandaré». «¿Por qué?», jadeó Patricio. Le pregunté eso. ¿Y sabes lo que dijo? «El dinero no me importa. Lo que importa es que Patricio lo pierda. Y sé que le dolerá infinitamente más si eres tú quien se lo roba». Nadia sonrió. Ella tenía razón, ¿verdad? Duele mucho más de esta manera. No solo te venció, Patricio. Te venció usando tu propia amante como arma. Pagó 5 millones de euros solo para ver cómo te destrozabas. Nadia cerró la puerta de golpe. El sonido fue final, como la tapa de un ataúd. Patricio se tumbó en el suelo frío. Sacó su móvil. Saldo: 4.200 euros. Se rió. Una risa rota y áspera que rasgó su garganta, dándose cuenta demasiado tarde de que mientras él jugaba a las damas, Elena había estado jugando ajedrez en 4D y acababa de despejar el tablero. Esta reflexión y llamada a la acción. Patricio Herrera sigue siendo el CEO de Rutas Dinámicas, pero nunca entra en la sala de juntas sin mirar el retrato de don Ricardo Alonso colgado en la pared. Un recordatorio constante de que la arrogancia está sola, y con el tiempo, la vida cobra la deuda con intereses. Comenta tus ideas. ¿Crees que Elena fue demasiado lejos al permitir que Nadia robara el dinero? ¿O fue la venganza perfecta por cómo Patricio la trató? Si disfrutaste esta historia de justicia de altos vuelos, por favor, dale me gusta y activa las notificaciones. Tengo otra historia de venganza aún más loca la próxima semana.
que involucra un billete de lotería y un marido infiel. No te la querrás perder. Haz clic aquí para suscribirte. El ritual de la humillación. Han pasado 6 meses desde aquel martes lluvioso. La vida en rutas dinámicas continuaba, pero el oxígeno se había ido. Patricio Herrera seguía siendo el CEO, pero el título se sentía tan hueco como el ático vacío que vendió Nadia. La risa de la sala 4B se había congelado para siempre, sustituida por el miedo paralizante de hacer clic en enviar cada vez que necesitaba comprar un paquete de folios. El despacho de Patricio, antes su fortaleza de cristal, se había convertido en su celda. El único cambio físico era un cuadro nuevo, el retrato ampliado de don Ricardo Alonso, el abuelo de Elena, que Amadeo Díez había colgado personalmente, justo detrás de la silla ejecutiva. Ricardo, con su bigote serio y su traje de los años 50, parecía mirar por encima del hombro de Patricio mientras éste trabajaba, un recordatorio silencioso de quién era el verdadero dueño. La humillación diaria venía con el correo electrónico. Cada solicitud de gasto, sin importar cuán trivial fuera, regresaba con la aprobación de Amadeo Díez, siempre acompañada de una nota concisa, casi pastoral, de Elena Herrera, ejemplo de email. Asunto. Solicitud 44A. Reemplazo de la cafetera de la sala de juntas. Patricio. Aprobado. Sin embargo, Elena ha notado que el gasto en cápsulas de café ha aumentado un 15% este mes. Ella sugiere encarecidamente que su personal pruebe la infusión de manzanilla después del almuerzo. Es más digestiva y, como ya sabes, la salud es riqueza. Saludos cordiales. Díez, fideicomisario legal. Patricio se había convertido en un autómata. El carisma se había desvanecido, dejando atrás a un hombre de mediana edad que se dedicaba a rellenar meticulosamente el formulario 12B. Los empleados lo notaban. Ya no temían su ira. Lo evitaban, o peor aún, le tenían una pena silenciosa. Sabían que el tipo que antes tomaba decisiones de millones ahora estaba luchando con el comité de Manzanilla. Vito. El jardín y la maestra. Mientras tanto, la vida de Elena se había transformado, pero no de la manera que Patricio imaginaba. Él creía que ella estaría en un ático mucho más grande, bebiendo champán y celebrando con Amadeo. En realidad, Elena seguía viviendo en la casa que Patricio le había despreciado, la que él había tildado de reliquia de un bibliotecario. No necesitaba mudarse. El dinero, el 90% de las ganancias de rutas dinámicas, más los 5 millones de euros que Nadia se había llevado y que ahora le pertenecían a ella, simplemente se acumulaba en una cuenta fiduciaria. Su día comenzaba en su jardín en las afueras de Madrid. El jardín, antes un hobby tranquilo, ahora era un reflejo de su enfoque metódico. Cada planta, cada riego, estaba perfectamente planeado. Después, se dirigía a su verdadero santuario, el Archivo Municipal de Córdoba, donde continuaba su trabajo voluntario. No era la CEO, era la señora Alonso, la archivista tranquila, rodeada de olor a papel viejo y tinta. Un miércoles por la tarde, Amadeo Díez la visitó en el archivo. Él no quería molestarla, así que la encontró en una habitación lateral, restaurando mapas antiguos. Elena, querida, ¿estás segura de que no quieres firmar la solicitud de crédito de 10 millones de euros para la expansión en Varsovia? Es un buen movimiento. Patricio lo solicita 3 veces al día. Elena levantó la vista de un mapa de 1880, sonriendo con calma. Amadeo,
Ya sabes la respuesta. Patricio construyó un imperio, pero lo hizo demasiado rápido. Lo hizo saltándose pasos, pensando que no importaban los cimientos. ¿De qué sirve tener más aviones de carga si el motor central, el protocolo, no se mantiene al día con la nueva tecnología? Y por eso lo obligaste a llenar formularios de papelera, no dijo Elena, alisando el mapa con cuidado. Lo obligué a volver a los cimientos. El protocolo de Alonso es perfecto, pero Patricio dejó de revisarlo en cuanto empezó a ganar dinero. Lo obligo a justificar cada euro que gasta para que se concentre en lo que realmente importa, el código subyacente. Él está corrigiendo los errores que cometió, solo que lo está haciendo a mi ritmo. Pon pausa. ¿Crees que Elena está utilizando los fondos para forzar a Patricio a mejorar el código, beneficiando a la empresa a largo plazo? ¿O solo está disfrutando de su sufrimiento? Deja un corazón en los comentarios si crees que es una venganza con propósito. X. El nuevo propósito de Patricio. La tortura de la microgestión de Elena tuvo un efecto secundario inesperado en Patricio. El día que Patricio no pudo obtener la aprobación para comprar una botella de vino de 500 € para un cliente importante, Elena sugirió un picnic en el parque. Se sintió derrotado. Pero esa misma noche, sentado solo en su casa alquilada, había perdido el Audi en el divorcio. Encendió su ordenador. Ya no tenía la energía para buscar nuevas conquistas comerciales. Ya no tenía el enfoque para seducir a la próxima Nadia. Todo su foco se dirigió a una cosa: vencer a Elena. Si ella lo obligaba a centrarse en el código, él se centraría en él. Pero no para el protocolo Alonso. Se dio cuenta de la verdad que Elena había entendido. La codificación es infinita. Si el protocolo Alonso era la llave, él necesitaba una nueva cerradura. En secreto, en su tiempo libre, Patricio comenzó a codificar de nuevo, como en el garaje. Solo que esta vez no era una visión singular, era una obsesión. Él estaba construyendo un algoritmo de logística totalmente nuevo, uno que no tenía que ver con las matemáticas de su abuelo, sino con el aprendizaje profundo, deep learning, y la inteligencia artificial. Quería crear el protocolo Herrera 2.0. No quería el dinero. Quería la libertad. X. El peor día de la semana. El peor día de la semana de Patricio era el viernes. No por el trabajo, sino porque cada viernes Amadeo Díguez enviaba el informe semanal de beneficios, junto con la transferencia bancaria. Patricio abría el documento y veía los miles de euros que su trabajo había generado. Y luego veía la transferencia de solo su salario, el 10% restante. Pero el último viernes, el informe fue diferente. Amadeo había adjuntado un pequeño PDF de las acciones personales de Elena. Patricio lo abrió y su mandíbula cayó al suelo. Elena, con su dinero, no había comprado yates ni mansiones. Había estado invirtiendo discretamente en el sector logístico de la competencia, no para destruirlo, sino para controlarlo. En los últimos 6 meses, el Napit había comprado una participación mayoritaria en el puerto logístico más grande del norte de África y tenía una participación significativa en la principal empresa de almacenamiento frigorífico de toda la península. Ella no estaba dirigiendo rutas dinámicas, pero ahora controlaba indirectamente la infraestructura física que Rutas Dinámicas utilizaba para mover sus bienes. La nota de Amadeo era simple. Patricio, Elena cree que deberías centrarte en la optimización del transporte por ferrocarril esta semana. Las tarifas portuarias han aumentado. Por cierto, el vino de Borgoña que pidió para la cena del cliente ha sido denegado. Se ha enviado una caja de vino de Córdoba sin etiqueta. Elena dice que es un vino honesto y que su simplicidad es un buen recordatorio. Patricio miró el informe, luego al retrato de don Ricardo Alonso. El viejo sonrió en silencio.
La bibliotecaria no solo había tomado el motor, se había convertido en la dueña de la carretera, los puertos y el garaje. Ella era la que realmente dirigía la logística del Mediterráneo, sin un solo traje de Armani. Patricio cerró los ojos. El odio ardía. Pero debajo del odio, una pequeña chispa de admiración retorcida encendió un fuego en su vientre. Ella lo había destrozado, pero también lo había liberado de la arrogancia que lo había cegado. Ahora, él codificaría no por dinero, sino por la alegría pura de la batalla. Finaliza la expansión. Comenta tu opinión. ¿El sufrimiento está haciendo de Patricio un hombre o un codificador mejor? ¿Crees que Patricio logrará crear su protocolo Herrera 2 que te hace recuperar su libertad? No olvides suscribirte y dejar un like si quieres ver cómo Patricio intenta un último y desesperado contraataque en la próxima parte. La cueva del Coder. Patricio ya no se tomaba el tiempo de conducir su Porsche. Ahora usaba el metro, un regreso humillante a sus días de universidad. Esto le permitía ahorrar el tiempo que antes perdía ajustando sus corbatas de seda y dedicarlo a su nuevo y único foco: el Proyecto Libertad. Su nuevo lugar de trabajo era un pequeño espacio alquilado sobre una panadería en el barrio de Lavapiés, con olor a levadura y café fuerte. Lo había alquilado bajo un nombre falso. Ahí, lejos de los ojos de los empleados curiosos de rutas dinámicas y, lo más importante, de las microauditorías de Elena, Patricio volvía a ser simplemente un coder. Ya no codificaba para hacerse rico. Codificaba para demostrar que existía aparte del legado de Córdoba. El protocolo Alonso era brillante, pero era lineal. Una obra maestra de la logística del siglo XX. El Proyecto Libertad, o el Protocolo Herrera 2.0, era caótico, intuitivo, y se basaba en la IA generativa para predecir no solo retrasos, sino también nuevas rutas eficientes que nadie había considerado. Patricio trabajaba 18 horas al día, comiendo pizzas frías y bebiendo agua con gas, un hábito que adoptó por culpa de Elena, pero que ahora apreciaba. Su traje Armani estaba arrugado y su cabello plateado estaba desordenado, pero en sus ojos brillaba una intensidad que no se veía desde antes de casarse. Había sustituido la arrogancia por una obsesión pura. El Proyecto Libertad necesitaba una gran cantidad de datos para entrenar el modelo de IA. Rutas dinámicas. Tenía los mejores, pero estaban protegidos por los cortafuegos de Elena. Patricio se vio obligado a buscar datos públicos, feeds de puertos, datos meteorológicos y movimientos de tráfico en tiempo real. Una tarde, mientras analizaba datos de tráfico del puerto de Valencia, el sistema detectó una anomalía. No era un error, sino una firma de código familiar que Patricio pensó que nunca volvería a ver. Era el patrón de hash de Nadia. 12. El encuentro con el arma. El rastro lo llevó a una conferencia tecnológica menor en un hotel de Barcelona. Una feria sobre logística inteligente. Patricio se puso su traje Armani más antiguo y voló sin hacer un requerimiento a Amadeo. Pagó con su escaso salario. En el lobby del hotel la encontró. Nadia Sanz. Ya no era la joven vicepresidenta de marketing. Era una consultora de logística internacional, elegante, vestida con un traje de pantalón impecable, rodeada de hombres mayores que pendían de sus labios. Hablaba con la misma autoridad que Patricio una vez había poseído, y se notaba que el dinero de Apex Holdings le había dado una base de poder real. Patricio esperó hasta que ella estuviera sola junto a una mesa de café. «Hola, Nadia», dijo Patricio. Su voz áspera,
Nadia se giró lentamente, como si evaluara un insecto. Su sonrisa era dura, forzada. Patricio, o debería decir, señor Herrera, no esperaba verte fuera de Madrid. ¿Permiso denegado para viajar? Ahorré para el billete de metro. Patricio fue directo, sin intentar seducirla. Vi tu firma en un feed de datos del puerto de Valencia. Estás usando un algoritmo para predecir las tarifas de atraque. Es bueno. Nadia se rió. Pero sin alegría. Tú me enseñaste a tomar la mejor palanca. Te estoy usando, como tú me usaste a mí. Sé que te fuiste con el dinero del ático. Y sé que Elena te llamó, dijo Patricio. Lo sé todo. Ella te utilizó. Ella te pagó 5 millones de euros solo para humillarme. Nadia se inclinó. ¿Y por qué crees que estoy aquí en esta conferencia de tercera categoría, en lugar de en Dubái con un yate? Porque el dinero de Elena venía con cuerdas invisibles, Patricio. Momento de reflexión. ¿Crees que el dinero fácil de la venganza siempre tiene un costo? Comenta abajo si alguna vez has visto el karma golpear a alguien que hizo trampa. 3 setes. El conflicto de lealtades. Nadia se sentó y suspiró. Ella no me dio el dinero. Me dio una oportunidad. Me dijo, mantente por debajo del radar. No te metas en la logística del Mediterráneo. Si lo haces, yo, Elena, te garantizo que la próxima vez no será solo el ático. Será tu carrera. ¿Te amenazó? Preguntó Patricio, atónito. Me dio una lección de estrategia. Ella quería que yo me hiciera rica, sí, pero bajo sus reglas. Ella no solo te castigó, Patricio, también se aseguró de que no surgiera una competencia seria en el futuro. Es una maestra del control de riesgos. Venderme el ático fue su manera de eliminar 2 problemas a la vez. Castigarte y evitar que yo me convirtiera en tu rival. Patricio sintió una oleada de frío. No había sido una venganza emocional. Había sido una maniobra empresarial brillante y despiadada. Ella no tiene intención de dejarme ir, susurró Patricio. No. Su motor es el protocolo de su abuelo. Tu motor es tu ego. Ella te mantendrá en tu jaula de cristal hasta que te quemes o te adaptes. Quiero crear un algoritmo que pueda competir con el protocolo Alonso sin infringir su patente, dijo Patricio. Nadia lo miró con una chispa de respeto profesional. ¿El famoso Proyecto Libertad? Lo he oído. Imposible. El protocolo Alonso es el ADN de la logística moderna. Es la base de las matemáticas. No puedes construir un coche que no utilice ruedas. Pero puedo construir un coche que vuele, replicó Patricio. Nadia sonrió. Una sonrisa genuina. La primera en años. Eso es lo que siempre me gustó de ti, Patricio. La chulería. Pero aquí está la verdad. El protocolo Alonso necesita datos frescos, datos que no sean solo de envío. Necesita datos sociales y de mercado para predecir interrupciones. Y Elena, la bibliotecaria, nunca permitirá que esos datos entren en la base de rutas dinámicas. ¿Y tú sí? Preguntó Patricio. Nadia dudó. Mi nuevo algoritmo, el que viste en Valencia, recopila datos de redes sociales y foros. No son datos de logística, pero predicen la escasez de mano de obra y las huelgas. Es la pieza que le falta a rutas dinámicas. Es lo que la convertiría en invencible. Dame acceso a esos datos, dijo Patricio. Es el único camino hacia mi libertad. Si mi nuevo código funciona, podemos vencerla. Nadia bebió su café. ¿Y por qué debería traicionar a la mujer que me hizo rica? Porque si mi protocolo Herrera 2.0 funciona, serás la primera persona en el mundo en licenciarlo. No tendrás que pedir permiso a nadie. Serás la dueña de tu propio motor. Y lo más importante, Nadia. Patricio se inclinó, su voz un susurro. Serás la persona que le dé la última lección a Elena.
Nadia se quedó en silencio por un largo momento. Miró su teléfono, pensando en la sutil tiranía de Elena. Luego miró a Patricio, el hombre destrozado que encontró su alma en la derrota. Bien, el juego ha cambiado, dijo Nadia. Sacó un USB y se lo entregó. Estos son datos brutos. Se autodestruirán en 48 horas. Si puedes integrarlos en un algoritmo, te daré el feed en tiempo real. Pero Patricio, si ella se entera, nos aplastará a ambos. Patricio tomó el USB. El peso en su mano no era de datos, sino de la esperanza que había creído perdida. Cuorose. El desafío final. Patricio regresó a Lavapiés. Durante las siguientes 48 horas, se dedicó a codificar como si su vida dependiera de ello. Ya no le importaban los Armani ni el penthouse. Solo importaban las líneas de código que volaban por sus 3 pantallas. Él estaba construyendo algo verdaderamente original. Algo que no se basaba en la matemática de su suegro, sino en el caos del futuro. A la mañana siguiente, en la sede de Rutas Dinámicas, el CEO Patricio Herrera se presentó puntual, impecable. Abrió el formulario 12B para solicitar café, pero esta vez, antes de enviarlo, se detuvo. Miró el retrato de don Ricardo Alonso, sonriendo con suficiencia. En cambio, Patricio abrió un nuevo email. El destinatario era Elena Herrera, Archivos de Córdoba. El asunto no era una queja, ni una solicitud de dinero. Asunto: optimización del transporte marítimo en el Mediterráneo. Reto matemático. Elena. He encontrado un pequeño error en el supuesto de la ecuación B7 del protocolo Alonso. Página 55, edición de 1955. Supone que el tiempo de tránsito es una variable fija sin factores externos. Con los datos de huelgas sindicales recientes y la escasez de componentes, el error puede costar a la empresa hasta un 3% de eficiencia en el próximo trimestre. He estado trabajando en una solución matemática totalmente nueva para compensar. La he llamado algoritmo de contingencia social. Si me das una extensión de crédito de 50.000 euros para la adquisición de un nuevo servidor de IA, puedo implementar la solución en 2 semanas. Si no, tendrás que depender de la vieja ecuación. Elige P. Herrera. Patricio pulsó enviar. Por primera vez en meses, él no pidió permiso. Él presentó un desafío directo a la inteligencia de Elena. Dale me gusta si crees que Patricio está a punto de ganar su libertad y suscríbete para ver la respuesta de Elena. La próxima semana, Elena autorizará el crédito de IA o lo obligará a volver a usar el agua con gas. ¡No te lo pierdas! El silencio del servidor Patricio Herrera se sintió diferente luego de enviar el correo electrónico. Le había lanzado un desafío a la cara de Elena. La demanda de 50.000 euros no se refería al servidor. Se trataba de obligarla a reconocer que él seguía siendo el creador. Esperó. Pasaron 48 horas. Sin duro rechazo por parte de Amadeo Díez. Ningún consejo de salud de Elena. Solo silencio. Patricio empezó a preocuparse. El silencio de Elena a menudo significaba que se estaba tendiendo una trampa. El lunes por la mañana, mientras se decía a sí mismo que había fracasado, apareció un nuevo correo electrónico. No era de Amadeo. Provino directamente de Elena Herrera, Archivos de Córdoba. Asunto: optimización del transporte marítimo en el Mediterráneo. Reto matemático. Patricio revisó la ecuación B7. Tienes razón en que la variable fija ya no es sostenible. Es un error que mi abuelo, Ricardo Alonso, no habría cometido en la era de los datos sociales. La solución que propone
El algoritmo de contingencia social es una respuesta elegante al problema. El crédito de 50,000 € ha sido aprobado. El dinero se ha transferido a tu cuenta de proyecto. El nuevo servidor de IA ya se ha pedido y se entregará hoy mismo en Lavapiés. Elena. Patricio se quedó mirando la pantalla, casi incrédulo. Elena no solo aceptó el desafío, había duplicado lo que estaba en juego. Sabía de Lavapiés, conocía el proyecto Libertad y lo estaba financiando. Llegó un segundo correo electrónico, solo una línea. Patricio, si vas a aceptar, decide que el avión es tuyo. 16. El último acto del desprendimiento. El último acto del desprendimiento. Patricio completó su algoritmo en 2 semanas. Con los datos de Nadia y el nuevo servidor pagado por Elena, nació Protocolo Herrera 2.0. Fue un tren más rápido que Protocolo Alonso a la hora de predecir interrupciones en la cadena de suministro. Había creado el avión que prometió. Llamó a Amadeo Díez y solicitó una reunión. El encuentro no tuvo lugar en el despacho del abogado, sino en casa de Elena, en su jardín. Patricio vestía su traje Armani sin arrugas. Elena llevaba una Rebeca vieja. Estaba podando un rosal. El protocolo Herrera 2. Está completo, dijo Patricio, sin rodeos. Sacó una memoria USB plateada. Es más ñañido, y lo más importante, es legalmente independiente del legado de Córdoba. Amadeo Díez, que estaba con un experto en patentes, sonrió. Lo hemos revisado. Es un trabajo original. Felicidades, Patricio. Eres libre. No quiero tu celebración, dijo Patricio. Colocó el USB sobre la mesa del jardín. Elena, puedes seguir con el 90% de rutas dinámicas. Yo me quedo con mi código. Vuelvo a empezar desde cero, sin deudas, sin la sombra de tu abuelo. Solo mi talento. Dame la libertad y yo voy. Elena dejó las tijeras de podar. Miró directamente a Patricio. No había sarcasmo, solo una calma cansada. No tienes que irte, Patricio. ¿Perdón? La ecuación B7 era defectuosa, dijo Elena. Pero no fue un error de mi abuelo. Yo la cambio. Patricio se quedó quieto. ¿Qué? Cuando encontré los diarios de mi abuelo, leí la ecuación B7. Tenía una variable de contingencia oculta, un factor que él llamó factor C, factor confianza. Si la persona que manejaba el protocolo era íntegra, el protocolo funcionaba perfectamente. Si la persona era deshonesta, la ecuación fallaba gradualmente. Elena miró a Patricio. Cuando te reíste de mi broche, cuando te acostaste con Nadia, el factor C cayó. Yo no te castigué, Patricio. El protocolo Alonso te castigó a ti. Y los 5 millones, ¿por qué le diste ese dinero a Nadia? Una inversión en ti, dijo Elena, sonriendo levemente. Te conozco, Patricio. Si el tribunal te quitara el ático, te sentirías victimizado. Si Nadia te lo robaba, te sentirías estúpido. Un hombre estúpido debe demostrar que es inteligente. Un hombre victimizado solo llora. Ella se levantó y le entregó un disco duro. Esta es una copia completa del protocolo Alonso. Necesita lo que usted creó. Protocolo Herrera 2.0. ¿Necesito integrarlo? No. Necesito reemplazarlo, dijo. Llevas 9 meses ligado a mi nombre. Ahora ya no eres un esclavo arrogante. Eres el mejor. Rutas dinámicas. Necesita lo mejor. Si lo reemplazo, la empresa será mía. No más tarifas de licencia. No más derechos de licencia, confirmó Elena. Como accionista principal, solo tengo el 10%. Tengo mi jardín y mi almacén. Patricio miró el disco duro. ¿Por qué, Elena? Te lastimaste. Te deshonraste. La venganza fue el primer paso, Patricio. El segundo paso fue la redención, dijo, mirando el rosal. Yo te obligué a buscar la excelencia,
la que perdiste cuando te hiciste rico. Y al hacerlo, salvaste el legado de mi abuelo al construir algo mejor. Gané. Tú ganaste. Patricio Herrera sigue siendo el director ejecutivo, pero ha cambiado. Ya no les grita a sus subordinados. Vendió su Porsche y donó el dinero a una biblioteca local. Dicen que a veces lo pillan almorzando con un sándwich y una botella de agua con gas en su escritorio. Los viernes ya no espera el correo electrónico de Amadeo. Envía un informe voluntario a Elena, detallando las últimas mejoras de algoritmo. Y ella siempre responde con un correo amable, centrándose en los pequeños detalles. Asunto: informe semanal de optimización ferroviaria. Patricio: excelente. Sin embargo, noto que los desarrolladores están usando demasiadas luces en la sala de servidores. Por favor, consideren apagar la mitad de las luces para ahorrar energía. La salud es riqueza. Elena: Patricio es un gobernante sin restricciones financieras, pero está controlado por una mujer con un cardigan beige que se convierte en su consejera moral de por vida. Es una forma cruel de aprender una lección. Pregunta final. ¿Crees que la venganza de Elena es absoluta, haciendo que Patricio sea mejor persona, o cruel? Ella aún controla cada una de sus acciones. Comenta tu opinión ahora. Llamada a la acción. Si disfrutaste esta historia de venganza, arrogancia vencida y redención, por favor, dale a me gusta a este video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte otras historias geniales. Gracias por ver.